Quiero comenzar esta historia diciendo descansa en paz, abuela, y te quiero mucho. Hace 5 años mis padres me dejaron en casa de mi abuela. Ella era anciana, pero aún muy activa, y su mente estaba tan aguda como siempre. De hecho, incluso antes de fallecer, nunca mostró signos de pérdida de memoria o fatiga. Bueno, vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Ciudad de México. Vivía sola ya que mi abuelo falleció hace casi una década. Esa era una de las principales razones por las que mis padres querían que pasara tiempo con ella, porque temían que estuviera sola. Quería a mi abuela y no tenía problemas en ir a su casa y pasar el fin de semana juntos. Cuando llegué, me recibió con abrazos, besos y pasta italiana casera. Era su mejor plato. Honestamente, todo el fin de semana fue completamente normal e incluso divertido. Eso fue hasta la última noche. La noche antes de que mis padres vinieran a recogerme por la mañana, me desperté de repente en medio de la noche. Estaba extremadamente deshidratado y necesitaba agua. Alcancé mi mesita de noche y vi que mi vaso de agua estaba vacío y necesitaba ser llenado. Miré mi teléfono celular y eran las 2:15 de la mañana. Sin querer despertar a mi abuela, que dormía en la habitación junto a la mía, salí en silencio de la habitación de invitados y me dirigí hacia las escaleras. Di 2 pasos bajando las escaleras y me detuve en seco. Desde las escaleras se podía ver hacia la sala de estar. Lo que esperaba ver era simplemente una habitación oscura sin nada en marcha, pero en cambio, vi a 10 personas de pie en círculo. Casi grito en voz alta debido a estas personas inesperadas. Estaba a punto de darme la vuelta e ir a buscar a mi abuela, y decirle que habían entrado personas a la casa cuando vi a mi abuela. Estaba parada en medio de las 10 personas. Mientras estudiaba la escena extraña debajo de mí, noté que todos estaban tarareando al unísono. Y fue entonces cuando noté lo que llevaban puesto. Todos tenían túnicas oscuras, con las capuchas puestas. Era como una pesadilla de tipo sectario. Fue entonces cuando mi abuela empezó a pasar alrededor un frasco lleno de algún líquido rojo. Cada persona tomó el frasco y luego dio un largo sorbo. Cuando terminaron esto, comenzaron a decir algún tipo de canto o oración, pero era en algún idioma que nunca había oído antes. En este punto estaba aterrorizado. Ya tenía la edad suficiente para saber que esto era definitivamente algún tipo de experiencia sectaria. Comencé a dar la vuelta lentamente y dirigirme de nuevo a mi habitación, cuando mis pasos hicieron un ruido fuerte al crujir. Me quedé congelado en un silencio aterrador. Afortunadamente, las 10 personas y mi abuela abajo no parecieron notar ni escuchar este ruido y rápidamente y en silencio corrí de nuevo a la habitación de invitados. Y si te preguntas si dormí esa noche, no lo hice. Cuando finalmente llegó la mañana, tenía mis maletas empacadas y estaba abajo esperando a mis padres a que vinieran a recogerme. Cuando finalmente llegaron, lancé mis maletas al auto y esperé a que mis padres se despidieran de mi abuela. Ella salió al auto y me dio un último abrazo. Pero cuando se alejó, susurró en mi oído: «Las escaleras crujen fuerte por la noche, querida». Me dio una gran sonrisa, pero en sus ojos vi que sabía lo que había visto la noche anterior. Completamente desconcertado, no dije una palabra en todo el camino a casa. De hecho, hasta el día de hoy nunca mencioné a mis padres ni a nadie lo que presencié esa noche en casa de mi abuela. Falleció poco después de eso y nunca tuve un cierre sobre qué estaba haciendo exactamente esa noche. Sin embargo, en el funeral, hubo algunas personas que asistieron a las que no reconocí. Tengo la sensación de que algunas de ellas eran las personas que vi esa noche bebiendo el líquido rojo. Me gusta pensar en mi abuela como un ángel dulce e inocente, pero temo que pueda haber estado involucrada en cosas que podrían haber sido demoníacas. Donde sea que esté, espero que esté en paz. Hace unos años fui a visitar a mi abuelo, quien vivía en una pequeña granja en Hidalgo. Él era alguien que no creía en comprar alimentos en tiendas, y todo lo que comía y bebía literalmente provenía de su tierra. Era un trabajador duro, y siempre respeté su fuerza y persistencia para vivir independientemente de los demás. Bueno, éramos mi mamá, papá, mi hermanito y yo. 2 veces al año íbamos a su granja y pasábamos algunas semanas juntos. Mi abuelo vivía solo. Había estado divorciado por un tiempo y nunca volvió a casarse. En la granja de mi abuelo había un cobertizo.
Me dijo que nunca entrara en ese cobertizo porque era donde sacrificaba y mataba animales para obtener carne, y que era muy peligroso entrar. Esta era la única cosa con la que no estaba de acuerdo cuando se trataba de mi abuelo. Nunca podía entender cómo estaba bien con matar a un animal y luego destriparlo. Un día, mientras aún estábamos de visita, mi hermanito y yo estábamos en el campo lanzando una pelota de fútbol. Mi hermanito lanzó la pelota más allá y aterrizó directamente en la puerta del cobertizo. Corrí para recogerla y por alguna razón, tuve una sensación incontrolable de abrir la puerta del cobertizo y ver qué había dentro. Miré para ver si todo estaba tranquilo. Lo estaba. Mis padres y mi abuelo estaban en la casa sentados en la mesa hablando. Hice señas a mi hermanito para que viniera al cobertizo y lo revisara conmigo. Estaba un poco nervioso, sabiendo que no se nos permitía entrar, pero le dije que soy su hermano mayor y que lo mantendría a salvo. Una vez que estuvo convencido, abrimos la puerta. Estaba muy oscuro dentro, pero no había animales, mesas ni nada. De hecho, no había nada más que heno. Confundidos, porque pensábamos que aquí se sacrificaban cientos de animales, caminamos alrededor del pequeño cobertizo para investigar. Estaba a punto de decir «salgamos de aquí», cuando mi hermanito me dijo que fuera a ver algo. Estaba parado en la esquina más lejana del cobertizo, arrodillado junto a un gran montón de heno. Me acerqué y le pregunté qué encontró. Apartó un poco de heno y debajo había un montón de licencias de conducir. Cada uno de nosotros agarró algunas y luego las revisamos. Eran todas licencias de conducir de mujeres. Mujeres a las que no reconocíamos. Honestamente me sentí un poco inquieto al encontrar esto. ¿Por qué mi abuelo tenía todas estas identificaciones escondidas debajo del heno en el cobertizo destinado a sacrificar animales? Algo me decía que las devolviera y saliera del cobertizo lo antes posible. Volvimos a poner las identificaciones exactamente como las encontramos y salimos del cobertizo. Todavía tenía esa sensación inquietante, y le dije a mi hermanito que no dijera ni una palabra sobre lo que encontramos. Esa misma noche, recuerdo que me desperté en medio de la noche para ir al baño. Mientras terminaba mis asuntos, por casualidad miré por la ventana. Noté que alguien caminaba por el campo de la granja y hacia el cobertizo. Instantáneamente lo reconocí como mi abuelo. Lo observé desde la ventana mientras abría la puerta del cobertizo y entraba. Pero por el breve momento, juraría que se dio la vuelta y miró en mi dirección. Corrí de vuelta a mi habitación y traté con todas mis fuerzas de volver a dormir. El resto de la visita fue bastante normal y mi hermanito y yo no nos acercamos al cobertizo. Mi abuelo ha fallecido desde entonces, y cuando volvimos a su granja para vaciar sus pertenencias, no encontré ninguna licencia de conducir en el cobertizo. Odio decir esto, pero desearía haber recordado o conservado algunas de las identificaciones, porque tengo la sensación de que si busco sus nombres en Google, podría encontrar algo acerca de ellas que no quiero saber. Mi hermanito y yo nos hemos prometido mutuamente guardar en absoluto secreto lo que encontramos en el cobertizo. Solo rezo a Dios para que las identificaciones sean algo que mi abuelo haya encontrado accidentalmente y no algo más siniestro. En 2019, a mi abuela le diagnosticaron una forma muy rara de cáncer de mama. Fue una sorpresa para nuestra familia porque siempre fue una persona muy saludable. Debido a que el cáncer era muy agresivo y se estaba propagando rápidamente, la ingresaron en un hospital donde recibiría quimioterapia y otros tratamientos. Los fines de semana era cuando yo iba al hospital a visitarla. A veces iba con mis padres y hermanos, y otras veces iba solo, porque la idea de que estuviera sola con médicos y enfermeras en un hospital me entristecía. Un fin de semana, fui a visitarla solo. Había tenido una semana bastante difícil, y noté que había perdido casi 20 libras. Eran alrededor de las 10 p.m., y estaba leyendo algunos capítulos de la Biblia a mi abuela porque eso la calmaba, y ella era una devota católica. Tal vez una hora después de leer el Evangelio de Juan, noté que mi abuela se había quedado dormida en su cama de hospital. Yo mismo me estaba poniendo muy soñoliento, y me quedé dormido en la silla en la que estaba sentado. Me desperté poco después, asustado. Miré mi reloj y noté que ya era después de la medianoche. Afortunadamente, el hospital en el que estábamos permitía visitas en cualquier momento. Estaba a punto de recoger mis cosas e irme cuando noté que mi abuela no estaba en su cama. Me levanté y golpeé la puerta del baño que estaba en su habitación para ver si estaba allí.
Golpeé, pero no hubo respuesta. Empecé a ponerme un poco preocupado porque era una habitación muy pequeña y solo había tantos lugares donde ella podría haber estado. Estaba a punto de llamar a una de las enfermeras cuando escuché risas provenientes de alguna parte de la habitación. Las risas eran agudas, pero instantáneamente las reconocí como el sonido de mi abuela. Confundido, simplemente la llamé preguntando dónde demonios podría estar en la habitación. Escuché las risas nuevamente, esta vez más fuertes y aún más agudas. Fue entonces cuando noté que provenían de junto a su cama. Me acerqué a ella. Sus sábanas estaban todas desordenadas, como si acabara de estar acostada en ellas, pero su cama estaba vacía. Fue entonces cuando miré detrás de la cama, donde había un pequeño espacio entre la pared. Dejé escapar un grito escalofriante al ver a mi abuela, agachada detrás del pequeño espacio, arrodillada, riendo como una colegiala y completamente desnuda. Sentí una mezcla de miedo y repulsión. Mi abuela me miró y noté que había sangre en sus labios. Vi que había mordeduras profundas en sus antebrazos y manos, y noté que se había estado mordiendo a sí misma. Corrí por el pasillo hasta la estación de enfermeras y exigí ayuda inmediata. Después de que los médicos y enfermeras la sedaron y controlaron la situación, me pidieron que me fuera para que pudieran vigilarla más de cerca. Unos días después de ese incidente, obtuvimos respuestas vagas de los médicos de que la quimioterapia le había afectado el cerebro, y esa fue la razón por la que terminó desnuda y mordiéndose. No soy médico y no pretendo saber sobre medicina, pero siento que la quimioterapia no debería provocar ese tipo de comportamiento en alguien. Mi abuela, por la gracia de Dios, sigue viva hasta el día de hoy, y su cáncer está en remisión. Sin embargo, cuando le hablé sobre esa noche en el hospital, mi abuela no tiene ningún recuerdo. Aunque está bien ahora, esa fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido en mi vida. El mes pasado visité a mis abuelos por primera vez en un par de años. Sé lo horrible que suena, pero mis abuelos viven al otro lado del país, así que es difícil, ¿sabes? En realidad fue una reunión familiar y fue increíble ver a toda mi familia extendida. Vi primos, tías, tíos a los que no veía en mucho tiempo. Mis abuelos viven en una granja enorme. Cuando éramos más jóvenes vivíamos a unos 30 minutos de distancia, así que de vez en cuando íbamos y nos quedábamos a pasar la noche. En todos los años que estuve allí siempre la pasé genial y me sentí seguro, pero poco sabía lo inseguro que estaba en realidad. Durante la reunión familiar, cuando todos estábamos sentados compartiendo historias, mi abuelo nos contó una de las cosas más inquietantes y desconcertantes que había escuchado. Una noche, cuando mi primo Juan y yo nos quedábamos a pasar la noche en la granja, mis abuelos tuvieron un visitante no deseado. Cuando mi abuelo comenzó a contar la historia, recordé exactamente qué noche era, porque fue la única vez en toda mi vida que mi abuelo me gritó. La noche comenzó como la mayoría de las noches de pijamada. Juan y yo estábamos jugando afuera, comimos algo y bebimos cervezas de raíz pretendiendo que fueran cervezas reales. La granja tenía un pequeño y espeluznante desván con una cama plegable y una pequeña televisión donde conectábamos la PlayStation. Normalmente nos quedábamos despiertos toda la noche jugando a juegos como Spyro Dragon o Crash Bandicoot. No era raro que mi abuela golpeara la puerta del desván y nos dijera que nos calláramos. Lo hacía a menudo durante la noche. En esta noche específica, pensamos que éramos inteligentes al apagar todas las luces y bajar el volumen. Alrededor de la medianoche, escuchamos un estruendo extremadamente fuerte abajo. Pausamos el juego y nos quedamos mirándonos con ese sentimiento enfermizo en el estómago. Recuerdo pensar que tal vez mis abuelos se habían caído o algo así, y no sabía si en ese momento era mentalmente lo suficientemente fuerte como para ayudarlos a levantarse. Ambos nos quedamos callados durante un minuto y sentimos una combinación de alivio y pánico al no escuchar nada más que silencio. No sabíamos si eso era algo bueno o malo, así que volvimos a jugar. Pero algo no se sentía bien. Juan pausó el juego de nuevo y me dijo que fuera a comprobar qué les pasaba, por si necesitaban ayuda. Abrí la puerta del desván solo para tener una visual. Era una de esas puertas de desván en el techo, y cuando se abría, una pequeña escalera tipo escalera se desplegaba. Descendí lentamente por la escalera tratando de escuchar atentamente. Podía oír murmullos,
pero no podía distinguir nada específico. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, escuché otro fuerte golpe que casi me hizo saltar de mi piel. Sonaba como el sonido de una puerta golpeando. Seguí caminando y vi a mi abuelo doblar la esquina con una mirada intensa en sus ojos. Señaló hacia el desván y gritó ahora a todo pulmón. Estaba aterrado. Nunca había escuchado a mi abuelo gritar, y nunca había visto esa expresión en su rostro, que era infinitamente peor que los gritos. Me di la vuelta, subí corriendo al desván y apagué la televisión. Juan seguía preguntando qué había pasado, y yo seguía diciéndole que se callara y que abuelo estaba enojado con nosotros. Escuchamos más golpes fuertes y movimientos durante toda la noche, pero ambos eventualmente nos quedamos dormidos. Esa mañana, mis abuelos lucían exhaustos. Estaban bebiendo café en la sala de estar, y mi abuelo tenía su rifle de caza, lo cual nos pareció extraño, pero en última instancia simplemente lo dejamos pasar y lo olvidamos. Mis abuelos fueron realmente extraños esa mañana, pero después de eso volvieron a ser los mismos abuelos de siempre. La próxima vez que los vimos fue en la reunión familiar, y mi abuelo finalmente nos contó lo que realmente sucedió esa noche. Ese fuerte golpe que escuchamos inicialmente, que hizo que Juan y yo nos preocupáramos, fue el sonido de un intruso intentando derribar la puerta principal. Al principio mi abuelo los asustó y los alejó, pero cuando yo estaba en el pasillo y escuché el segundo ruido fuerte, fue el sonido del intruso rompiendo con éxito la puerta. Mi abuela pudo esconderse en el armario de abrigos. Cuando mi abuelo dobló la esquina y me vio en el pasillo, solo gritó la palabra ahora porque no quería alertar al intruso de que alguien más estaba en la casa. Solo esperaba que señalara hacia el desván me comunicara que mejor me fuera para arriba. Afortunadamente así fue, pero solo porque tenía miedo de que me gritaran. Después de regresar al desván y cerrar la puerta, mi abuelo agarró su rifle de caza. Mi abuela logró hacer que los intrusos se fueran, pero él no iba a correr riesgos. Así que se quedó despierto toda la noche en la sala de estar. Sí llamó al sheriff, quien era un buen amigo de mi abuelo, y le dijo que no había razón para enviar a nadie. Explicó lo sucedido y básicamente presentó un informe no oficial por teléfono. Todo esto sucedió mientras Juan y yo estábamos arriba, y no teníamos ni idea de que nuestras vidas podrían haber estado en peligro. Cuando nos contó esto, estaba enojado porque no nos lo había contado antes, pero honestamente, no lo culpo. Solo estaban tratando de mantenernos a salvo, a nosotros, los niños, y funcionó. Nunca tuve que experimentar la pesadilla de una invasión domiciliaria mientras trataba de proteger a mi familia. Mi abuelo es una leyenda por defender su hogar, su esposa y sus nietos. Admitió que nunca durmió del todo bien desde esa noche, y realmente puedo entender por qué. Simplemente te hace pensar en qué más sucede cuando crees que estás verdaderamente a salvo. Hace muchos años, cuando era apenas un adolescente, pasé un verano con mi abuelo en un pequeño pueblo en México. Mi abuelo, Miguel, era un hombre de apariencia austera y ojos profundos que parecían haber visto más de lo que alguna vez podría contar. Había vivido una vida marcada por la guerra, pero rara vez hablaba de sus experiencias. La casa de mi abuelo estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles frondosos y sombras que parecían guardar secretos. Era un lugar tranquilo durante el día, pero por las noches el aire se llenaba de un silencio denso que solo se veía interrumpido por los murmullos lejanos de la vida nocturna del pueblo. Recuerdo que una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, le pregunté a mi abuelo sobre su pasado en la guerra. Sus ojos se nublaron por un momento antes de que una sombra de tristeza cruzara su rostro curtido por el sol. «Hijo, hay cosas que es mejor olvidar», murmuró, y eso fue todo lo que dijo al respecto. Las noches eran diferentes. En ocasiones me despertaba sobresaltado por los sonidos de mi abuelo hablando en voz baja en la sala de estar. Intrigado, me asomaba desde la puerta de mi habitación para encontrarlo sentado solo, con una expresión sombría en su rostro, como si estuviera reviviendo memorias lejanas. Una noche, decidí acercarme y preguntarle directamente sobre lo que estaba recordando. Mi abuelo se quedó en silencio por un momento antes de suspirar profundamente. En la guerra, aprendes a ser fuerte para sobrevivir, pero también aprendes a dejar partes de ti en el campo de batalla, confesó en voz baja. Me habló de los compañeros que perdió,
de las decisiones difíciles que tuvo que tomar para sobrevivir y de las cicatrices invisibles que llevaba consigo. Su relato estaba lleno de dolor, pero también de una extraña sabiduría adquirida a través de las penurias de la vida. A medida que pasaba el verano, noté que mi abuelo tenía un conjunto peculiar de amigos, hombres mayores como él, con miradas distantes y posturas erguidas. Se reunían en la plaza del pueblo en las noches más oscuras, hablando en voz baja y compartiendo miradas cómplices. Nunca supe a qué se dedicaban exactamente, pero la gente del pueblo los miraba con respeto y a veces con un toque de temor. Las leyendas urbanas sugerían que eran un grupo de veteranos que encontraron consuelo en la compañía mutua y que, de alguna manera, mantenían viva una extraña camaradería más allá de los años. Mi abuelo, con su pasado sombrío y sus misteriosos compañeros de guerra, siempre me dejó con la sensación de que había mucho más en él de lo que jamás podría entender. Aprendí a respetar su silencio, a apreciar la fortaleza que emanaba de sus ojos cansados y a reconocer que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados en las sombras del pasado.